Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana de Canadá, soy Paula Pinzón y hoy es viernes 10 de abril. Llegamos al fin de semana. Cerramos la semana con empleo, fútbol, política y una alerta climática que no podemos ignorar. Una cifra que preocupa. Canadá registra una de las tasas de natalidad más bajas del planeta, un fenómeno que tiene implicaciones directas para el sistema de pensiones, la fuerza laboral y el modelo de inmigración del país. Iniciamos. Canadá se encuentra entre los países con una tasa de fertilidad ultra baja a nivel mundial, según un estudio publicado este 10 de abril, lo que enciende alertas sobre el envejecimiento de la población y el impacto en la economía a largo plazo. La especialista Marla Shapiro explicó que cada vez más parejas jóvenes están posponiendo o incluso renunciando a tener hijos, principalmente por razones económicas y de estrés. Entre los factores que están influyendo, destacan el alto costo de la vivienda, las dificultades para equilibrar el trabajo con la vida familiar, la inestabilidad económica y los cambios sociales acelerados tras la pandemia. Esta tendencia preocupa a expertos, ya que una baja natalidad acelera el envejecimiento de la población y podría poner en riesgo sistemas clave como las pensiones, el seguro de empleo y la salud pública. El fenómeno también intensifica el debate sobre la inmigración en Canadá, vista por muchos como una herramienta necesaria para compensar el bajo crecimiento natural de la población. Sin embargo, especialistas advierten que sin políticas más fuertes de apoyo a las familias, como guarderías accesibles, mejores permisos parentales y medidas para hacer más asequible la vivienda, la situación podría empeorar en los próximos años. Canadá se suma así a otros países desarrollados que enfrentan una natalidad históricamente baja, lo que obliga a replantear las estrategias sociales y económicas para el futuro. Canadá creó empleos en marzo, una señal positiva, aunque los analistas advierten que el mercado laboral sigue mostrando fragilidad. Para muchos en nuestra comunidad que buscan trabajo o quieren mejorar su situación, una noticia con luces y sombras. Vamos con el informe. La economía canadiense creó 14,000 empleos en marzo, recuperando solo una pequeña parte de los 84,000 puestos perdidos en febrero, según datos oficiales publicados este viernes. Aunque el resultado es positivo, analistas advierten que no es suficiente para hablar de una recuperación sólida del mercado laboral. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 6.7%, lo que refleja una relativa estabilidad, pero también la falta de impulso en la creación de empleo. El crecimiento se concentró principalmente en sectores como los recursos naturales y los llamados otros servicios, que incluyen actividades personales y de reparación. En contraste, se registraron pérdidas en áreas clave como finanzas, seguros, bienes raíces y alquileres. En cuanto al tipo de empleo, no hubo grandes cambios entre trabajos de tiempo completo y parcial, ni entre el sector público y privado, aunque el empleo público ha mostrado un crecimiento más acelerado en comparación anual. Uno de los datos más destacados fue el aumento salarial. El salario promedio por hora subió 4.7%, alcanzando los $37.73, el ritmo de crecimiento más alto desde octubre de 2024. Este repunte en los salarios será observado de cerca por el Banco de Canadá, especialmente en un contexto donde existe preocupación por el impacto del aumento en los precios de la energía sobre la inflación. A pesar del leve avance en marzo, economistas coinciden en que el mercado laboral canadiense aún muestra señales de debilidad tras un inicio de año complicado. La próxima decisión del Banco de Canadá sobre las tasas de interés está prevista para el 29 de abril, en un momento clave para evaluar el rumbo de la economía. Vancouver recibió esta semana el trofeo oficial del Mundial 2026 y la emoción en la ciudad es palpable. Faltan pocos meses para que el mundo llegue a suelo canadiense y la cuenta regresiva ya se siente en cada rincón del país. ¡Vamos Canadá! Vamos con los detalles. La emoción por la próxima Copa Mundial ya se siente en Canadá, tras la llegada del trofeo a Vancouver, presentado por el ex capitán de Italia, Fabio Cannavaro, como parte de su gira por el país.
El evento sirvió como antesala de lo que será un mundial histórico, con 104 partidos y la participación de 48 selecciones, convirtiéndose en el evento deportivo más grande jamás organizado. Autoridades y organizadores destacaron el enorme impacto económico que tendrá la competición en ciudades sede como Vancouver, con la creación de empleos no solo durante el torneo, sino también beneficios que podrían extenderse por décadas. Además del impacto financiero, el mensaje central fue claro. El fútbol será una oportunidad para que Canadá se muestre ante el mundo, no solo como anfitrión, sino como un país apasionado por este deporte. Es un momento emocionante. Vamos a recibir al mundo, pero también a demostrar en la cancha que este deporte es nuestro. Fue una de las ideas que marcaron el evento. Con la cuenta regresiva en marcha, Vancouver comienza a prepararse para vivir una fiesta global que promete dejar huella tanto en lo deportivo como en lo económico. La Convención Liberal en Montreal le dio un nuevo impulso a Mark Carney de cara a las elecciones federales. El partido mostró unidad y el primer ministro salió fortalecido rumbo a una campaña que promete ser muy reñida. Continuamos. El Partido Liberal de Canadá celebró su convención nacional en Montreal en un ambiente de entusiasmo y cohesión, marcado por la expectativa de alcanzar una mayoría parlamentaria en los próximos días. El primer ministro, Mark Carney, fue recibido con una ovación por parte de militantes y dirigentes, reflejo del renovado impulso del partido tras meses de reposicionamiento político. Durante su intervención, Carney defendió la estrategia de apertura del partido, destacando que los liberales buscan representar a un amplio espectro de la sociedad canadiense. En ese contexto, la reciente incorporación de la diputada Marilyn Gladu fue presentada como parte de esa visión de Casa Grande, capaz de integrar distintas corrientes políticas bajo un mismo proyecto. La nueva integrante fue bienvenida por líderes del partido, pese a las críticas que ha generado su historial de posturas conservadoras. La convención también contó con la participación del ex primer ministro Justin Trudeau, quien intervino mediante un mensaje en video. Trudeau felicitó a la militancia y destacó los logros alcanzados por el partido en los últimos años, llamando a mantener la unidad de cara a los desafíos políticos actuales. El encuentro sirvió además para consolidar el mensaje central del partido, fortalecer su base política y ampliar su alcance en un momento clave, a pocos días de elecciones parciales que podrían definir el equilibrio de poder en el Parlamento. Con un tono optimista y una estrategia centrada en la inclusión política, los liberales buscan capitalizar el momento y avanzar hacia una mayoría que les permita gobernar con mayor margen en el escenario federal canadiense. Una alerta climática que no puede ignorarse. Los océanos alcanzaron niveles cercanos a récord de temperatura en marzo, según el Servicio Europeo Copérnicus. Una señal más de que el cambio climático avanza a un ritmo que supera las proyecciones. Vamos al informe. La temperatura media de los océanos alcanzó en marzo niveles cercanos al récord para ese mes del año, lo que indica el probable regreso del fenómeno de El Niño combinado con el cambio climático, anunció el viernes el Observatorio Europeo Copérnicus. El boletín mensual de Copérnicus alerta que tras los 3 años más cálidos jamás registrados en la Tierra, una vuelta de El Niño en la segunda mitad del año hace temer a los climatólogos que la humanidad se encamine hacia nuevas olas de calor extremas. Ese fenómeno cíclico corresponde al calentamiento periódico a gran escala de las aguas de una parte del Pacífico, que afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses. El último episodio de El Niño en 2023 y 2024 convirtió a esos años en los 2 más cálidos jamás registrados. En marzo pasado, la temperatura de la superficie de los océanos fue en promedio de 20,97 grados Celsius, excluyendo las zonas polares, una décima de grado por debajo del récord registrado el mismo mes de 2024, según los datos de Copérnicus. Este número sigue aumentando en abril, según el papel de control en tiempo real del observatorio. La Organización Meteorológica Mundial ya estimó que el fenómeno podría regresar este año, mientras que se desvanece el fenómeno inverso, la Niña, asociado a temperaturas más frescas. A principios de marzo, esa agencia de la ONU estimaba en un 40% la probabilidad de que se presentara antes de julio. Copérnicus también confirmó que la extensión del hielo marino del Ártico alcanzó en el invierno boreal su superficie más baja jamás registrada, a un nivel similar al récord del año pasado, tal como ya lo había anunciado el NSIDC, un instituto estadounidense de referencia en este campo. Y cerramos con una batalla legal en Estados Unidos.
Una corte comercial evalúa la legalidad del arancel global del 10% impuesto por Trump, una decisión que podría tener consecuencias directas para Canadá y para el comercio internacional. Continuamos con el informe. Un tribunal comercial de Estados Unidos examina la legalidad de un arancel global del 10% a las importaciones impuestas por el presidente Donald Trump. Estados y empresas aseguran que elude una sentencia de la Corte Suprema que invalidó la mayoría de sus gravámenes previos. Un grupo de 24 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y 2 pequeñas empresas demandaron para detener los aranceles, que entraron en vigor el 24 de febrero. La audiencia se realizará ante 3 jueces de la Corte de Comercio Internacional. El abogado Brian Marshall pidió bloquear el arancel antes de que expire en 150 días para evitar que pueda mantenerse de forma indefinida. Señaló que una serie continua de aranceles en vigor sería un problema y que se basan en una autoridad antigua creada para proteger el dólar en los años 70. Además, que no puede usarse para déficits comerciales rutinarios. Trump ha convertido los aranceles en un pilar central de su política exterior en su segundo mandato y busca imponerlos sin la intervención del Congreso. El gobierno sostiene que son una respuesta legal a un déficit comercial persistente. La Casa Blanca afirma que el presidente hace uso de poderes otorgados por el Congreso para enfrentar la balanza de pagos. ¿Ya hiciste tus impuestos en Quebec? En Declaratax hacemos tu declaración de impuestos rápida, clara y sin complicaciones. ¿Tienes T4 de tu empleador? ¿Eres trabajador autónomo? ¿Generas ingresos con Uber, Lyft o Delivery? No te preocupes. En Quebec debes declarar ante el gobierno federal y provincial y nosotros nos encargamos de todo por ti. Maximizamos tus deducciones y créditos fiscales para que recibas el mejor beneficio posible. Recuerda, 30 de abril, fecha límite general. 15 de junio, para trabajadores autónomos. Agenda tu cita hoy mismo, desde solo $80. Contáctanos al número 81-901-2940 o al 438-924-1427. Declaratax. Hazlo fácil, hazlo bien y cumple a tiempo. Y así cerramos esta semana juntos. Gracias por acompañarnos cada día y por hacer de Canadá en español su compañía de cada día. Saludos muy especiales hoy para Juliana Mora en Toronto, para Cristian Vega en Saskatoon, Saskatchewan y para Beatriz Londoño, que nos escucha desde Gatineau, Quebec. Gracias por su lealtad semana a semana. La pregunta del fin de semana. Ante la baja tasa de natalidad en Canadá, ¿qué debería hacer el gobierno? Lo leemos con mucho gusto. Recuerden suscribirse en YouTube y activar la campanita para no perderse ninguna edición. ¡Feliz fin de semana! Cuídense mucho, bendiciones y hasta el lunes. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.